Capítulo 7. Landon se quitó la ensangrentada bata de hospital y se ató una toalla alrededor de la cintura. Después de limpiarse un poco la cara, se tocó con cuidado los puntos que tenía en la parte posterior de la cabeza. Tenía una herida en la piel, pero se alisó el cabello apelmazado y quedó casi oculta. Las píldoras de cafeína comenzaron a hacer efecto. Al fin notó que su cabeza comenzaba a despejarse. Piensa Robert, intenta recordar. El cuarto de baño sin ventanas le pareció de pronto claustrofóbico, de modo que salió y se dirigió de manera instintiva al otro lado del pasillo, donde a través de una puerta parcialmente abierta veía que entraba la luz natural. La habitación era una especie de estudio provisional. En ella había un escritorio barato, una gastada silla giratoria, varios libros en el suelo y, por suerte, una ventana. Landon se acercó a la luz diurna. A lo lejos, el sol naciente de Toscana comenzaba a besar las agujas más altas de la ciudad. El campanario, la abadía, el barhielo. Landon pegó la frente al cristal. El aire de marzo era vivificante y frío, y amplificaba el espectro de luz que ahora asomaba por encima de la ladera de las montañas. La luz del pintor, la llamaban. En el centro de la silueta de la ciudad se elevaba una gigantesca cúpula de tejas rojas, cuya cúspide estaba adornada con una bola de cobre dorada que relucía como un faro. El Duomo. Brunelleschi había hecho historia en la arquitectura al diseñar la enorme cúpula de la basílica, y ahora, más de 500 años después, la estructura de 115 metros todavía se mantenía firme en la piazza del Duomo, como un gigante inamovible. ¿Por qué estoy en Florencia? Esa ciudad se había convertido en uno de los destinos europeos favoritos de Landon, que había sido aficionado desde siempre del arte italiano. En sus calles Miguel Ángel había jugado de niño, y en sus estudios había surgido el Renacimiento italiano. Sus galerías traían a miles de viajeros para admirar el nacimiento de Venus de Botticelli, la Anunciación de Leonardo o el orgullo de la ciudad, el David. Esta obra de Miguel Ángel le impresionó muchísimo cuando en la adolescencia lo vio por primera vez. Recuerda haber entrado en la galería de la Academia, avanzar con lentitud a través de la sombría falange de los toscos Prigioni de Miguel Ángel, y al fin levantar inexorablemente la mirada hacia la obra maestra de 5 metros de altura. La inmensidad y la definida musculatura del David maravillaban a muchos visitantes que lo veían por primera vez, y sin embargo, lo que Landon encontró más fascinante fue la postura en la que se encontraba. El escultor había empleado la clásica tradición del contrapposto para crear la ilusión de que David estaba inclinado hacia la derecha y que la pierna izquierda casi no soportaba peso alguno, cuando en realidad estaba sosteniendo toneladas de mármol. El David supuso para Landon la primera apreciación verdadera del poder de una gran escultura. Se preguntaba si había visitado la obra en estos últimos días. Lo único que recordaba era haberse despertado en el hospital y ver cómo asesinaban a un médico inocente ante sus ojos. Very sorry, very sorry. El sentimiento de culpa que sentía era casi nauseabundo. ¿Qué he hecho? Mientras miraba por la ventana, advirtió que sobre el escritorio que tenía al lado descansaba una computadora portátil, y se le ocurrió que en internet quizá había alguna noticia sobre lo que le había pasado. Puede que encuentre alguna respuesta. Landon se volvió hacia la puerta y exclamó: ¿Siena? Silencio. Debía estar todavía en el apartamento del vecino buscando ropa. Convencido de que comprendería la intuición, Landon abrió el portátil y lo encendió. La pantalla cobró vida con un parpadeo. El fondo era la típica nube azul de Windows. Acto seguido, abrió la página de Google Italia y tecleó: Robert Landon. Si mis alumnos pudieran verme ahora, pensó mientras comenzaba la búsqueda. No dejaba de reprenderles por buscarles en Google, un nuevo pasatiempo que reflejaba la obsesión con la celebridad personal que había poseído a la juventud estadounidense. La página mostró cientos de resultados relacionados con él, sus libros y sus conferencias. Esto no es lo que estoy buscando. Landon seleccionó el botón de noticias para restringir la búsqueda. Apareció una nueva página. Resultados de noticias para Robert Landon. Firmas de libros, Robert Landon aparecerá. Discurso de graduación, Robert Landon. Robert Landon publica un manual básico para símbolos para... La lista se extendía a varias páginas, pero no encontró nada reciente, y desde luego, nada que explicara su estado actual. ¿Qué sucedió anoche? Landon entonces abrió la página web de The Florentine, un periódico en lengua inglesa publicado en Florencia. Revisó los titulares, la sección de últimas noticias y el blog de la policía, pero solo encontró artículos sobre un incendio en un apartamento, un escándalo sobre malversación de fondos y diversos accidentes relacionados con delitos menores. No hay nada. Se detuvo un momento en una noticia de última hora sobre un alto cargo municipal que había muerto la noche anterior de un ataque al corazón en la plaza que había delante de la catedral. El nombre de la víctima todavía no había sido revelado, pero no se sospechaba que fuera un acto criminal.
Sin saber qué más hacer, finalmente Landon entró en su cuenta de correo electrónico de Harvard para echar un vistazo a sus mensajes, por si ahí encontraba alguna respuesta. Lo único que halló, sin embargo, fue la habitual ristra de emails de colegas, alumnos y amigos, la mayoría de los cuales estaban relacionados con citas de la semana siguiente. Es como si nadie supiera que me he ido. Con creciente incertidumbre, Landon apagó el computador y cerró la tapa. Estaba a punto de salir de la habitación cuando algo llamó su atención. En un rincón del escritorio de Siena, en lo más alto de la pila de viejas revistas médicas y papeles, había una vieja Polaroid. La instantánea mostraba a Siena Brooks y a su compañero de la barba riendo en un pasillo de hospital, el doctor Marconi. Pensó Landon al tomar la fotografía y contemplarla, sin poder evitar sentirse culpable. Cuando volvió a dejarla sobre la pila de libros, advirtió con sorpresa el cuadernillo amarillo que había en lo alto. Un maltrecho programa del Teatro Globe de Londres. Según la portada, era una producción de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, que se había representado hacía más de 25 años. En la parte superior había un mensaje escrito en rotulador permanente. Cariño, nunca olvides que eres un milagro. Landon agarró el cuadernillo y unos cuantos recortes de periódicos cayeron sobre el escritorio. Se dispuso a colocarlos de nuevo en su sitio, pero al abrir el programa por la desgastada página de la que habían caído, se detuvo en seco. Ante sí tenía una fotografía de la actriz infantil que interpretaba a Punk, el travieso duende de Shakespeare. Era una niña que no debía tener más de 5 años, y llevaba el cabello recogido de manera familiar. Debajo se podía leer: ha nacido una estrella. Se trataba de un efusivo relato acerca de una niña prodigio, Siena Brooks, con un coeficiente intelectual fuera de lo común. En una noche, la niña había memorizado la línea de todos los personajes, y durante los ensayos iniciales a menudo les daba pie a los demás miembros del reparto. Entre sus aficiones se encontraba el violín, el ajedrez, la biología y la química. Era hija de una adinerada pareja del suburbio londinense de Blackheath y una celebridad de los círculos científicos. A los 4 años había vencido a un maestro de ajedrez en su propio juego y leía en 3 idiomas. Dios mío, pensó entonces Landon. Siena, eso explica unas cuantas cosas. Recordó que uno de los graduados de Harvard más famosos fue un niño prodigio llamado Saul Crick, que a los 6 años había aprendido hebreo por sí mismo y a los 12 había leído las obras completas de Descartes. También recordaba a otro joven fenómeno más reciente llamado Moshekai Kabalin, que a los 11 años había obtenido un grado universitario con una nota media de 4.0 y había conseguido un título nacional de artes marciales. A los 14 había publicado un libro titulado Podemos hacerlo. Landon tomó otro recorte del periódico. Era un artículo con una fotografía de Siena a los 7 años. Genio infantil con un coeficiente intelectual de 208. Él no sabía que los coeficientes intelectuales llegaban a esa cifra. Según el artículo, Siena Brooks era una virtuosa violinista, podía dominar un idioma en un mes y estaba aprendiendo por sí misma anatomía y fisiología. Luego vio otro recorte de una revista médica. El futuro del pensamiento. No todos los animales han sido creados iguales. En este artículo, la fotografía de Siena con unos 10 años, tan rubia como siempre, de pie junto a un enorme aparejo médico. El artículo contenía una entrevista con un doctor que explicó que los escáneres PET del cerebelo de Siena habían revelado que era físicamente diferente a los otros cerebelos. El suyo era un órgano más grande y aerodinámico, capaz de manipular el contenido visual espacial de un modo en que la mayoría de los seres humanos no podían siquiera imaginar. El médico achacó la ventaja física de Siena a un inusual crecimiento acelerado de las células de su cerebro, algo parecido al cáncer, salvo que en vez de peligrosas células cancerígenas, lo que se había acelerado era el crecimiento del tejido cerebral benigno. Landon encontró otro recorte más, esta vez de un periódico local, La maldición de la brillantez. No había ninguna fotografía. El artículo hablaba de una joven genio, Siena Brooks, que había intentado asistir a escuelas normales. En estas, sin embargo, se burlaban de ella porque no encajaba. Luego describía la soledad que sentían los jóvenes sobredotados, cuyas herramientas sociales no estaban al nivel de su intelecto, y que a menudo se veían marginados por los demás. Siena había huido de casa a los 8 años y había sido capaz de vivir sola durante 10 días sin que la descubrieran. Finalmente, la habían encontrado en un lujoso hotel londinense, donde se hizo pasar por la hija de un huésped. Robó una llave y subsistió gracias al servicio de habitación que cargaba a nombre de otra persona. Al parecer, se había pasado la semana leyendo las 1600 páginas de Anatomía de Grey. Cuando las autoridades le preguntaron por qué estaba leyendo textos médicos, ella le contestó que quería averiguar qué le pasaba a su cerebro. Landon se compadeció de esa niña. Era incapaz de imaginarse lo solitaria que debía ser la vida de alguien tan profundamente distinto. Volvió a doblar los artículos y se detuvo un momento para mirar por última vez la fotografía de Siena a los 5 años, caracterizada como Pac. Teniendo en cuenta las surreales circunstancias de su encuentro, Landon tenía que admitir que su interpretación del travieso duende inductor de sueños le parecía adecuado. Deseó entonces poder despertar
y al igual que los personajes de la obra, descubrir que todos los acontecimientos recientes no había sido más que un sueño. Landon volvió a colocar con cuidado todos los recortes en la página donde antes estaban y cerró el programa. Al ver la nota de la portada volvió a sentir una inesperada melancolía. Cariño, nunca olvides que eres un milagro. Se fijó entonces en un familiar símbolo que adornaba la portada del programa. Era el mismo pictograma griego que decoraba la mayoría de programas teatrales del mundo. Un símbolo de 2500 años que se había convertido en sinónimo de teatro dramático, Le Macherie. Landon se quedó mirando los icónicos rostros de la comedia y la tragedia, y de repente oyó un extraño zumbido, como si un cable se tensara poco a poco en el interior de su mente. Una punzada de dolor le atravesó el cráneo, y ante sus ojos comenzó a desfilar la visión de una máscara flotante. Dejó escapar un grito ahogado y se llevó las manos a la cabeza. Acto seguido, se sentó en la silla y cerró los ojos con fuerza. Al hacerlo, las extrañas visiones volvieron a su mente con toda su crudeza. La mujer del cabello plateado y el amuleto le llamaban desde el otro lado del río teñido de sangre. Sus desesperados gritos atravesaban el pútrido aire y se oían con claridad por encima de los sonidos de los cuerpos atormentados y moribundos que se extendían hasta donde llegaba la vista. Landon volvió a ver el cuerpo medio enterrado boca abajo que agitaba con desesperación las piernas en el aire. Justo en ella se distinguía claramente la letra R. «Busca y hallarás», le dijo la mujer a Landon. «El tiempo se está agotando». Landon volvió a sentir la abrumante necesidad de ayudarla, de ayudarlos a todos. «¿Quién eres?», gritó él desde el otro lado del río teñido de sangre. De nuevo, la mujer levantó los brazos y se retiró el velo dejando a la vista el mismo rostro cautivador que Landon había visto antes. «Yo soy la vida», dijo ella. Sin más aviso, una colosal imagen apareció en el cielo sobre la cabeza de la mujer. Una aterradora máscara con una nariz larga y picuda y dos ojos verdes e inexpresivos que observaban a Landon. «Y yo soy la muerte», dijo una resonante voz.